Hay dos relatos diferentes en la Asamblea Legislativa respecto al presupuesto extraordinario. Por un lado, el gobierno, por supuesto, y el Partido de Acción Ciudadana, que señalan que es absolutamente necesario el presupuesto planteado de esta forma en que se ha presentado para lograr entregarle el bono proteger a 200,000 beneficiarios más. Y que tiene un recorte de 62,000 millones de colones. La oposición, dirigida por Liberación Nacional, señala que el recorte no alcanza, digamos, a esa cifra tan alta, tomando en consideración la deuda, y que ellos quieren que haya un mayor recorte de gastos para que se puedan otorgar estos montos que le darán el bono proteger a 200,000 familias más. Y en medio de esto, en las últimas horas han surgido cuestionamientos interesantes respecto a no a que le hayan entregado el bono proteger a personas sin requisitos, eso no es así. Es decir, no hay un cuestionamiento sobre eso, sino a la priorización de la entrega de los bonos. Por eso yo invité a un debate unos minutos a doña Laura Guido, diputada del Partido de Acción Ciudadana, y a doña Silvia Hernández, diputada del Partido de Liberación Nacional, para conversar sobre este tema. Muchas gracias por estar con nosotros, diputadas. Doña Laura, según estos relatos que he explicado esta mañana, ¿cuál es su versión y qué es lo que opina respecto a lo que ha pasado con el presupuesto extraordinario? Muy buenos días. Okay. Algo nos pasó con la conexión de doña Laura. Vamos a ver si la reseteamos, Manuel, la conexión de doña Laura. Voy a empezar con doña Silvia. Doña Silvia, gracias por estar con nosotros. Según Liberación Nacional, ¿qué es lo que ha pasado con este presupuesto? Porque los han pintado casi a ustedes de los egoístas que no han querido aprobar este presupuesto o dictaminarlo afirmativamente, lo que pone en riesgo la entrega de estos bonos proteger. Doña Silvia, buenos días. Sí, muy buenos días, Randall. ¿Me escucha bien? Un saludo a usted y a la estimable audiencia y a la señora diputada, doña Laura Guido, que nos acompaña el día de hoy. Lo primero que yo quisiera señalarle a las y los costarricenses, y en un mensaje muy contundente, es que el mensaje que ha enviado el gobierno de la República no es cierto. Y quiero ser muy contundente en ese argumento. Lo primero es que los 75,000 millones de colones que se trabajó en la Asamblea Legislativa para trasladar e inyectar más recursos al bono proteger o al plan proteger no se pierden, como también han salido algunos argumentos. Eso de hecho fue ley de la República, aprobado en el plenario legislativo, y déjeme sumarle un elemento adicional, Randall. Es gracias a la labor que esta servidora, esta diputada hizo para que esos recursos realmente pudieran llegar a buen puerto. En otras palabras, el gobierno presentó un proyecto de ley de muchas versiones en el tema del INSS que estaba mal, y es gracias a la intervención decidida, fundamentalmente desde la bancada de Liberación Nacional, representada en mi persona, que ese proyecto tuvo posibilidad de ser aprobado, casualmente porque estamos interesados en seguir alimentando de forma temporal la posibilidad de dar subsidios y transferencias a quienes hoy están necesitándolo. Y quiero dejar eso muy claro y muy categórico, porque los recursos, insisto, no se pierden, son ley de la República. Cosa diferente es que estén o no presupuestadas para ejecutarse. Y eso fue lo que se hizo con este segundo presupuesto extraordinario. Lo segundo que quiero señalar es que en el primer presupuesto extraordinario se le aprobó al gobierno de la República 150,000 millones de colones que venían de un empréstito con la CAF y otros movimientos que hizo el gobierno. Eso está en las arcas hoy del Ministerio de Trabajo, y también tiene recursos el IMAS para alimentar o dar el bono proteger. Dicho eso, a través de un oficio y además en una presentación que se hace a la Asamblea Legislativa, a los jefes de fracción, de esos 170,000 millones que tienen IMAS y Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo ha ejecutado 52,000 millones. Entonces hoy tiene recursos para poder atender
la población que ya se ha comprometido y otra población adicional, porque lo cierto del caso, aún cuando usted ya tenga que hacerle frente a solicitudes que ya aceptó, y sabemos que tiene que pagar por más de un mes esas solicitudes de acuerdo a lo que hemos señalado, que sea por un apoyo temporal de 3 meses, no puede omitir que los recursos del INSS están ya aprobados y que no se pierden, repito, no se pierden, y más bien por la labor que hemos hecho. Y finalmente, la Comisión de Asuntos Hacendarios es la única comisión que ha dispuesto un mecanismo de trabajo con un plazo, diría yo, sumamente reducido, eficiente, donde en 6 días tiene que dictaminar los presupuestos extraordinarios, 6 días, de manera tal que el gobierno tiene la oportunidad de rectificar con los compromisos que le ha hecho a los costarricenses, de reducir el gasto, de mandar a decir cuánto ha sido la disminución de los ingresos y que sepamos realmente cuánto es el faltante que hay que llenar por préstamos, que hay que colocar desde afuera con préstamos internacionales o metiendo presión al mercado internacional, y que en un plazo no mayor a 6 días lo podemos aprobar. Es más, ya este presupuesto lo estudiamos, ya sabemos que tiene el proyecto del INSS, esta servidora lo trabajó, podríamos inclusive hacerlo menor a 6 días, pero el gobierno no puede seguir con los costarricenses en una campaña de promesas y de buenas intenciones que no se materializan. Y ahí es donde está el asunto, y además me parece jugar con los costarricenses señalando que la oposición le ha quitado los recursos. Y yo quiero decir que una comisión en donde hay una representación, la más grande porque es la comisión que tiene 11 diputados a diferencia de cualquier otra, 9 legisladores de todas las fuerzas políticas dijeron no a este presupuesto hasta que se hagan los cambios, porque sabemos que hay plazos para poder ajustarlos muy reducidos y que el gobierno haga la tarea. 9 diputados de 11, donde solo las 2 diputadas del gobierno oficialistas han dicho que sí al presupuesto como está. Y eso es también un mensaje claro de no querer hacer el trabajo al que se comprometen una y otra vez. Doña Silvia, mientras agregamos a doña Laura, que ya estamos trabajando para conectarla, digamos, el detalle que usted me ha dado me permite concluir, y quiero saber si yo la estoy interpretando bien, que está mintiendo el gobierno y la fracción del PAC cuando dicen sin ese presupuesto se pierde lo del INSS, no hay plata para pagar el bono proteger. Entiendo que es una declaración fuerte y usted es una mujer de consensos, pero necesito ser tajante en esto. Según la versión de ustedes, está mintiendo el gobierno. Yo lo voy a decir una vez más, como lo he señalado desde ayer, que hicimos los argumentos serios, técnicos, pero sobre todo de responsabilidad en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Randall y costarricenses, cada vez que llega a la Asamblea Legislativa una decisión de este tipo, créame que no son decisiones sencillas ni fáciles, como no ha sido tampoco defender en el plenario los recursos del INSS y hacer la tarea y hacerla bien. Esos recursos no se pierden, y lo quiero decir categóricamente y claramente. Los recursos del INSS no se pierden, son ley de la República, aprobado. Lo que no se ha hecho es el ejercicio de presupuestación que llega aquí y que hoy se está diciendo no a ese ejercicio de presupuestación. ¿Y cómo se soluciona eso? Con un nuevo presupuesto, haciendo la tarea correctamente. Y si el alegato es, no, porque los plazos son muy largos, un presupuesto puede durar un mes y medio, y vamos a dejar durante ese mes y medio a 200 familias o más. Yo primero quiero señalar lo segundo, eso también es falso. Acabo de decir que esta es la comisión que tiene por acuerdo de diputados el disponer de un plazo perentorio de 6 días hábiles, que si ya conocemos el presupuesto, que si estos diputados y diputadas conocemos más bien lo que tiene el INSS, que esta servidora fue la encargada de que más bien ese proyecto llegara a buen puerto para agilizar y realmente hacer el trabajo como se tenía que hacer, desde luego que podemos inclusive hacerlo en un plazo menor a 6 días y llegar al plenario y poder hacer los cambios como tiene que ser. Eso se llama usar
argumentos que son meramente politiqueros y populistas para llegarle a los costarricenses y decir que la oposición, cuando le conviene, porque sí está defendiendo los empréstitos en el plenario, porque sí está haciendo la tarea para sacar el proyecto de transferencias del INSS, sí le favorece. Pero cuando le dice que sus promesas y cumplimientos no llegan, simple y sencillamente buscan atacar la oposición. A mí me parece que ahí hace falta muchísima sensatez por parte del Ejecutivo y que realmente esto se tome con la madurez que requiere y hoy es tarde, hoy podrían estar presentando este nuevo presupuesto con las modificaciones y hacer el ejercicio. Y lo otro que me parece muy importante, Randall y costarricenses, es que realmente salir a decir en un número grueso de que 200,000 personas se quedan sin bono, me parece además omitir por parte del gobierno de la República dos cosas. Lo primero es que la misma oposición y la fracción de Liberación Nacional, cuando aprobó el empréstito de los recursos de la CAF para alimentar las primeras los primeros bonos que ya se han dado, entiendas estos 400,000 bonos, puso lo que llamaríamos unos candados de eficiencia. Y el primero de ellos es que se le tengan que dar informes a la Contraloría General de la República cada 15 días por parte del Ministerio de Trabajo para casualmente ver si hay filtraciones o no en la asignación de esos bonos. No puede ser que, por ejemplo, hoy veamos que más de 2,000 beneficiarios del bono se están revisando porque tuvieron incongruencia en la declaración jurada. Entonces, también es falso salir a decir en números gruesos que tienen un total de solicitudes de 900,000 y que han podido asignar 400,000 y pico y que 200,000 se van a quedar cuando ni siquiera han pasado a la Contraloría el segundo informe para ver el uso de esos recursos y las personas que se están viendo beneficiadas y el manejo de esos recursos. Entonces yo creo realmente que el gobierno tiene que entender, porque esto no es un ejercicio de las fracciones de oposición mandando mensajes al gobierno, no. Esto es haciendo la tarea responsable, de forma seria, que nos corresponde hacer. Doña Silvia, perdón, ya tenemos a doña Laura y le voy a dar la palabra. Yo le pregunté si estaba mintiendo. Usted me dio la explicación técnica muy rica respecto a sus datos, pero me dice, otra falsedad es tal cosa. Entonces, aunque usted no haya usado la palabra mentira, lo que me queda claro es que para ustedes y para usted que está esta mañana conmigo, la información que está brindando el gobierno para respaldar el presupuesto extraordinario es falso. Doña Laura, ¿a usted qué les parece? Porque creo que queda muy claro que doña Silvia dice, no, es que los datos, no es cierto que se pierda lo del INSS, no es cierto que se haya hecho un recorte, no han brindado del tamaño que ustedes han presentado, no han presentado además el informe ante la Contraloría. ¿Qué le parece lo que ha pasado, doña Laura? Y que dicha que la pudimos rescatar del apagonazo digital. Adelante. Muchas gracias, don Randall, y muy buenos días también a doña Silvia y a quienes nos sintonizan. Vamos a ver, el tema aquí es que nadie está diciendo que se desaparecieron los recursos, ¿verdad? Eso no se ha colocado en ningún lado. Lo que se está diciendo es que no se puede ejecutar la plata porque no está presupuestada y que en este momento hay 402,000 solicitudes sin atender que ya tienen sus condiciones dadas para recibir el bono y lo que no hay es liquidez para darle la plata. Yo entiendo la observación que se dice, bueno, se puede tramitar rápido el presupuesto y digamos que en tiempo legislativo efectivamente el plazo es corto. El tema es que para quien hoy está necesitando los recursos, para quien hoy tiene suspendido su contrato de trabajo o está despedido o disminuyeron sus ingresos sustancialmente, que tiene días de estar esperando una respuesta del sistema, no hay plata disponible, líquida, lista para poderle atender. Y entonces tendrán que esperar en esta lógica a que haya un acuerdo aquí. Y si bien yo puedo entender que haya una crítica a que debe haber un esfuerzo mayor de recorte, y yo lo suscribo además de que ese esfuerzo tiene que ser mucho más contundente y estar a la altura de la circunstancia que está viviendo el país,
No coincido de ninguna manera en que este medio o esta forma de ejercer esa presión sea adecuada, porque al final de cuentas, como lo dije ayer en la comisión y lo insisto, el tema es que las personas, estos recursos, 75,000 millones de LINS, atienden a 200,000 personas que están necesitando el bono proteger, y esas son las personas que tienen que esperar. Esto no es un tema de que el gobierno espere, es la gente que tiene que esperar. Igualmente, ha habido un enorme sentido de urgencia con el dinero de la caja. Efectivamente, nadie está diciendo que la plata se pierde, la plata está ahí y es para la caja. El tema es que la caja la necesita ya, porque el esfuerzo que se hizo, la disminución de la base mínima contributiva, tuvo un costo y tuvo que hacerse un espacio para compensar esa falta de ingresos o esa disminución de ingresos que hubo en ese contexto. Además, me parece importante insistir en lo siguiente, ¿debe haber un esfuerzo mayor de contención del gasto? Sí, totalmente de acuerdo. Pero ya es un esfuerzo de contención del gasto que, aunque sea insuficiente, nos permite ir avanzando. Y la forma también para presionar que ese esfuerzo sea mayor, pues tiene que continuarse, y eso se va a hacer. El ministro tenía un día cuando fue a presentar este presupuesto y desde ese momento ya asumió el compromiso de que así se va a hacer. Pero en este caso, pues tenemos una urgencia, y es la urgencia de atender a las personas que hoy están viviendo pues una situación muy grave, y que, si bien los recursos están reservados para ellas, nada hacemos con que estén reservados si no se pueden ejecutar. No hay plata acumulada en el INA o en el IMAS, o en trabajo, que no se haya querido poner a disposición de la gente. Lo que hay es un compromiso con cada una de las personas que están recibiendo el bono proteger, de que lo van a recibir durante 3 meses. Y entonces, si a Randall le toca el bono proteger y ya se asumió y se le giró el primer mes, está reservado su segundo mes y su tercer mes, con la salvedad de que a Randall le cambien sus condiciones y así lo informe, como es su deber. Pero tiene que haber esa presupuestación, y esa plata está comprometida con esas personas porque ya hay una obligación con ellas. Además, estamos trabajando con parámetros de ley y reglamentarios que uno no puede saltearse. No podría, por ejemplo, ponerse la plata del tercer mes de Randall y agarrarla y dársela a alguien más, porque no hay ninguna certeza de que va a haber plata para que a Randall se le reponga ese tercer mes, ni para continuarle el compromiso a esa nueva persona. Entonces, la plata, y así lo ha explicado el Ministerio de Trabajo y el IMAS, la plata que está en arcas es la plata que está comprometida para esos meses que faltan. Pero las nuevas solicitudes, y no estoy diciendo que entraron hoy, no, las solicitudes que no han podido ser atendidas por falta de recursos, para esas no hay plata, no hay liquidez, y hasta que la Asamblea no autorice que se pueda ejecutar los fondos del INS, simplemente no se pueden tocar. Doña Laura, ya le voy a dar la palabra a doña Silvia, pero bueno, presiones hay para los dos lados, en el sentido de que ustedes presionan a la oposición diciéndole, si no me aprueba el presupuesto extraordinario, hay 200,000 personas que se quedan sin dinero, eso es echarles encima a 200,000 personas claramente. Y por el otro lado, hay una presión de la oposición hacia el gobierno de decirle, no señor, o recorta el gasto, o nosotros no le aprobamos esto. Y usted me dijo ahorita que usted celebraba la presión, digamos, por disminuir el gasto, y que tenía que seguir porque ha sido insuficiente. Ustedes tienen la receta en la mano, bajen el gasto entonces más y les será aprobado el presupuesto. ¿Por qué no lo han hecho hasta el momento, doña Laura? Yo comparto lo que digo, no, jamás que celebro que se use esto como un mecanismo de presión. No, yo comparto de que debe haber una contención mayor en el gasto. Tomemos en consideración que ya se hizo un ejercicio inicial por 70,000 millones, este presupuesto incorpora 62,000 millones, venimos además de un presupuesto base que ya venía decreciendo, y sí coincido en que es hora de que se haga una lectura del presupuesto y una revisión mucho más profunda, y se haga un presupuesto de guerra, para ponerlo en las Pero ¿por qué no se ha hecho? Pero no se ha hecho. Bueno, porque don Elian acaba de entrar al puesto, ¿verdad? Han habido cambios en esta cartera y todos lo sabemos, y yo creo que lo mínimo que se podía dar era el espacio razonable para que don Elian pudiese hacer ese esfuerzo y pudiese cumplir con ese compromiso que él asumió en el día 2 de su gestión, que fue cuando fue a la Asamblea Legislativa.
Pero lo siguiente, Randall, y es que esto sí es bien importante. O sea, no es que nosotros le pusimos la presión, es que en el momento en que se decide no aprobar el presupuesto hay una consecuencia práctica, y la consecuencia práctica es que a esta gente no se le puede dar la plata. Habían medidas, hay posibilidades, hay modificaciones que se podían plantear al presupuesto que no fueron planteadas en términos de poder mantener los recursos del bono proteger y avanzar en lo que había acuerdo para poder atender a la gente y no tener pues esta lista tan significativa de 200,000 personas pues sin la posibilidad de ser atendidas. Pero eso no fue algo que se planteara, ni siquiera nos fue comunicado que había interés pues de no votar el presupuesto. Incluso pues y ustedes saben que hubo una reunión el lunes con el presidente de la República por parte de algunos de los bloques legislativos, y en ese momento no se manifestó ninguna posición que diera cuenta de que había que abrir esta posibilidad, ¿verdad? Y al final la preocupación es genuina, la preocupación está de que esa gente necesita ser atendida con muchísima prontitud, y que un nuevo presupuesto mínimo se tomaría 22 días entre el ejercicio de presupuestación, el trámite legislativo, sumando comisión y plenario. Y entonces 22 días, ¿qué le decimos a la gente? Que no coma. Ese es el problema. Doña Silvia, entiendo que algunos de ustedes incluso se han sentido coaccionados con la presión que doña Laura dice es un resultado práctico de lo que ha ocurrido con el dictamen negativo al presupuesto extraordinario. Doña Silvia. Sí, a mí me da mucha pena que el gobierno de la República recurra a argumentos politiqueros y populistas. Y lo quiero decir abiertamente y claramente. Vamos a ver cada uno de los argumentos que ha dicho la diputada Guido, que me permite a mí ampliar. Primero, claramente esta Asamblea Legislativa no solamente hizo el trabajo, y repito, esta diputada de la República hizo el trabajo para que los recursos del INSS realmente hoy sean ley de la República. Quien hizo esa labor fue esta servidora. Dicho eso, la Asamblea Legislativa no solamente le ha dado plata para el tema del INSS, no solamente en el primer presupuesto extraordinario con recursos de CAF, en este segundo presupuesto extraordinario lo del INSS, sino que adicionalmente se sumó a aprobar la modificación para que los cambios en factura petrolera del combustible pudiera también trasladarse al bono proteger. Así también ha hecho toda la labor para que, por ejemplo, multas en temas de violación a la restricción vehicular también alimenten el bono proteger. A mí me sorprende enormemente que hoy el argumento sea 200,000 solicitudes, pero ya voy a llegar a ese tema. Lo que sí quiero dejar es que hay otra plata por fuera que el gobierno no ha presupuestado aún, y hoy sí vale el argumento de necesidad de recursos. Entonces, dicho eso, los recursos no se pierden. Luego, la diputada habla de que no se hizo una modificación o no se hizo otro. A este presupuesto le quedan 2 días 137 para que el gobierno haga su tarea. El gobierno haga su tarea y haga las modificaciones que requiera y venga a consensuar, a presentar y valorar. Y si se tratara de hablar de que no se han acercado a escuchar, yo soy presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios y al día de hoy ningún interlocutor del gobierno, incluyendo la diputada Guido, me ha llamado para explicarme absolutamente nada. Ni el ministro de la Presidencia, ni el ministro de Hacienda, para esclarecer una situación vulnerable. Lo que sí tenemos es oficios y presentaciones que se han hecho ante los jefes de fracción, ante los diputados, donde claramente ahí sí voy al detalle. Hay 925,000 solicitudes procesadas, de las cuales 439,941 han sido aceptadas. Eso significa una asignación de recursos de 52,000 millones de colones, de 150,000 más lo que tiene además el IMAS aprobado
por el primer presupuesto extraordinario. Quiere decir que la diputada lo que nos señala es que aunque esa plata está ahí, está comprometida porque ya se asignaron solicitudes. Sí, claro que sí, yo podría usar ese argumento también por el contrario, y se lo pongo así de sencillo a los costarricenses y a usted, Randall. Si ese fuera el argumento número uno, eso querría decir que eventualmente muchas de esas solicitudes eventualmente podrían ya salirse de la lista de asignados. Y es que el gobierno nos quiere llevar a que esta sea una discusión de las personas que ocupan o no las solicitudes. Y yo voy a decirlo claramente, si esa fuera la discusión, la oposición es la que ha dado los recursos para que casualmente esas solicitudes hoy sean una realidad. Es la tarea que hemos hecho, es casualmente a través de los empréstitos, es casualmente a través de los recursos del INSS que hoy esas 400,000 solicitudes son una realidad. Y eso que no he entrado al detalle de las filtraciones y de los problemas. Pero si ese fuera el argumento único al que el gobierno hoy quiere llevar, manipulando abiertamente y diciéndole a los costarricenses, mire, es que ustedes se quedaron por fuera, yo le vuelvo a repetir a los señores y señoras del gobierno que la Comisión de Asuntos Hacendarios dispuso de un plazo de 6 días para tramitar el presupuesto extraordinario. Si ya conocemos lo que trae el INSS, esta servidora lo trabajó de principio a fin, hizo toda la defensa en el plenario para que se diera esa realidad, yo diría que inclusive nos podemos comprometer a hacerlo en un plazo menor. Pero el argumento no quiere ser por ningún lado que traigamos un presupuesto extraordinario ajustado. El argumento es, apruébenme este sí o sí, aun cuando lo otro pueda estar resuelto en 6 días en la Comisión de Hacendarios. Y sí, tiene que llegar al plenario. Yo le vuelvo a decir a las señoras y señores del gobierno que un presupuesto que ya uno conoce, que ya se trabajó, podría verse en plazos mucho más reducidos y finalmente tener esta aprobación en plazos menores de hasta 15 días y no decirle a las y los costarricenses que la oposición le está frenando su plata y no decirle a las y los costarricenses que la plata no está y se perdió, porque ese fue el argumento inicial que ha ido cambiando de acuerdo a la conveniencia que es que ese no es el argumento. El argumento el día de hoy es que aún con cambio de jerarca o no de Hacienda, el gobierno se había comprometido a decirle a los diputados cuánto ha sido la pérdida de ingresos. Y eso no es letra menor, eso es como, perdonen la comparación burda, como que usted le diga a una familia, a las personas que trabajan de ese hogar, que van a ver reducidos sus ingresos. Y entonces la familia no sepa si la jornada o el ingreso va a reducirse en un 20, en un 10 o en un 50%. Y entonces no puede hacer los ajustes de gasto porque simple y sencillamente el empleador no le dice en cuánto le va a reducir el salario. Bueno, esto es igual de importante. Si el gobierno no le dice a la Asamblea Legislativa, yo he tenido una disminución en los ingresos de 1 billón de colones, como ya lo dijo la Contraloría, entonces no podemos saber de cuánta plata menos dispone el gobierno, de cuántos préstamos tiene que salir a buscar en mercado externo y en el mercado nacional, de cuánta plata hay que ir a echar mano con deuda. Y eso es labor importante de los diputados, esa es la labor responsable. Yo no me voy a sentar aquí y no me he caracterizado por 2 años, y se lo voy a decir a los costarricenses, hacer una defensa de una reforma fiscal desde la oposición, después de que el gobierno guardó un silencioso, un escandaloso silencio en la defensa, y fue la oposición la que fue a negociar, a hablar, a pedir, a buscar y a convencer, y ahora venir a querer tildar a la oposición de irresponsables. No, yo no acepto ese argumento politiquero y populista, porque aquí la oposición ha hecho su trabajo, aquí la oposición le ha puesto a los costarricenses los recursos y los costarricenses pueden estar seguros que Liberación Nacional va a aprobar los recursos del INSS cuando el gobierno rectifique y vaya a hacer la tarea con los faltantes que están pendientes en plazos que ya de por sí son perentorios, sumamente reducidos, y yo le digo que con muchísimo gusto
hoy o mañana o cuando el gobierno haga la tarea y presente ese presupuesto, nos damos a la tarea en la Comisión de Hacendarios. Yo asumo también la responsabilidad de sacar eso en un plazo menor a 6 días inclusive. Doña Laura, y está el ofrecimiento, y a la gente que nos está preguntando, ¿qué pasó con la entrevista del ministro de Salud? Una vez finalizado el debate entre doña Silvia y doña Laura, vendremos con don Daniel Salas en entrevista en vivo. Doña Laura, ahí está el ofrecimiento, aprobárselos en menos de 6 días si logran reducir el gasto en lo particular. Porque a mí me asombra que ni siquiera llamaran a doña Silvia, que es la presidenta de la comisión, y decirle, y mira, ¿qué podemos hacer si ayer se les puso realmente contracorriente la situación, doña Laura? Claro, vamos a ver, primero que nada, yo quiero ser muy categórica en lo siguiente. A doña Silvia, a la oposición, le hemos reconocido todo su trabajo responsable, el trabajo que se hizo en el proceso de las finanzas públicas, en el trabajo que se ha hecho en otros proyectos de ley, en el proceso que ha habido alrededor de darle contenido presupuestario tanto al bono proteger como al tema de la deuda, como también la posibilidad de hacer algunas de las gestiones de ley donde ella tuvo un papel importante, no solo cuando fue presidenta y de la Comisión de Hacendarios en primer año, como también como jefa de fracción. Pero esto no tiene que ver con ese legado. Esto tiene que ver con un acto inmediato que tiene efectos prácticos, porque también se refiere a los 2 días 137. Bueno, un dictamen de mayoría negativo no tiene un texto sobre el cual uno pueda mocionar, porque es una recomendación de rechazo. Entonces aquí también se abre un debate de lo procedimental que no es fácil de atender. Aquí estaríamos trabajando sobre un dictamen de minoría, pero hay que ver también cómo se va a interpretar el procedimiento desde la presidencia de la Asamblea Legislativa. Incluso nuestro reglamento ni siquiera prevé la posibilidad de un rechazo de un presupuesto. Sin embargo, la Constitución es clara en hablar que no se puede rechazar un presupuesto ordinario, pero no hace mención Laura, de los extraordinarios. Perdone que la interrumpa, pero eso no es así. Eso sería tan imposible como decir que entonces la Asamblea es un sello de hule. Eso obviamente habla de los plazos perentorios del presupuesto doña ordinario. Silvia, el presupuesto ordinario es claro que no hay una posibilidad de rechazo, y eso está en la Constitución. Aún cuando política. Ustedes lo votaron hay una negativo. Nota, yo voté negativo el dictamen de mayoría, precisamente porque siempre he tenido clarísimo que un presupuesto ordinario no se rechaza, y el dictamen de mayoría le recortaba la plata a los artistas para poder producir cine de calidad que se hace en este país, ¿verdad? Y eso fue un debate que sostuvimos. Que ustedes votaron. Gracias a la moción que se votó, que incluso quienes estaban a favor votaron en contra, y que la presidencia de la comisión no quiso enmendar. Pero en todo caso, aquí el tema es que no se puede rechazar un presupuesto ordinario, y que se abre entonces el debate porque no hay ningún precedente legislativo de rechazo de un presupuesto extraordinario, y la redacción de la norma reglamentaria siempre presupone la aprobación. En todo caso, eso es parte de la discusión que hay que tener aquí, y hay que ver cómo se administra desde lo procedimental. Pero volviendo al tema de fondo, aquí el tema sigue siendo de que si bien se ha dado la plata, si bien ha habido un esfuerzo en esa línea, si bien se aprobó combustibles, que valga recordar que la presupuestación y la liquidación de esos fondos es bimensual, si bien se ha aprobado el tema de las multas, la suficiencia, la posibilidad de atender los bonos que están ya con todas las solicitudes, con todos los requisitos listos, con todas las condiciones y los procedimientos de revisión aprobados y listos, y lo único que impide, lo único que separa a esas personas, que estamos hablando de 402,000 personas en total, pero que para este presupuesto se estaba incluyendo para 200,000 personas, lo único que le separa de esa realidad es que la Asamblea apruebe el uso de los recursos, y sin esa aprobación los recursos no se pueden utilizar. Entonces eso es el tema inmediato. Yo espero de verdad que podamos encontrar un punto de encuentro en el cual podamos pues conversar y ver cómo se atiende esa realidad, porque aquí no es un tema de 6 días en comisión, es que se va a llevar por lo menos con los plazos de este modelo de aprobación que estamos usando ahora, mínimo se lleva 15 días, pero además
pensando en un escenario muy utópico, y que esto pueda suceder así, hay que sumarle el plazo que lleva el planteamiento de un nuevo presupuesto que incluya nuevos elementos. Ese día, cada día que pasa, y esto no es un tema de populismo, es un tema de realidad, es que estamos en una crisis y en una pandemia donde hay gente sin ingresos. Nosotras nos vamos de acá tranquilas porque tenemos plata para poder garantizarnos el techo y la comida en la mesa, pero hay muchas personas que en este momento están en el peor de los mundos, porque hay la posibilidad de que el Estado le atienda, pero no tiene el Estado la posibilidad de girar los plazos, los montos de forma efectiva, aunque ahí está la plata. Ese es cada día que pasa, que separa a la gente de ese ingreso, es un día que yo no logro ni siquiera dimensionar cómo se vive en ese hogar. Es un tema de realidades que nos superan a nosotras dentro de nuestros contextos. Es un tema de gente en extrema necesidad y uno no puede simplemente omitir eso porque se vea como algo populista. Es que si no le damos voz a esa gente, si no las colocamos en la palestra de que esta es la consecuencia, entonces se vuelven invisibles, y en esa invisibilidad es muy fácil ser indiferente hacia su realidad. Claro, sí, necesito darles un minuto más, que es lo que me queda para cada uno. Silvia, tienes un minuto final, adelante. Yo quisiera reiterar que cada vez que hemos ido en la conversación, la diputada y el gobierno da más razón de que ya no es que no falta plata, que es que ahora es el plazo del tiempo, ya debería estar el gobierno trabajando en ese presupuesto. Ahora nos dice que es que no hay una clara interpretación. Yo esperaría que es que el gobierno no esté buscando torcer brazos o ir a hacer una tarea, y luego termina con el argumento de que es que los demás diputados son indiferentes al hambre o a la necesidad. Y yo quiero centrarme en ese punto para finalizar. A mí me da una enorme pena que la oposición sea tan soberbia, pero además tan irrespetuosa con el trabajo que han hecho las y los diputados. Vuelvo a repetir, quien se dio a la tarea de que los recursos que hoy pueden alimentar más recursos al bono proteger fue esta servidora, y lo digo abierta y sin ningún problema, para que la transferencia del INSS fuera una realidad, 75,000 millones, y nos hemos sumado a esa tarea. La diputada dice que es que esto es un tema de 15 días. Bueno, yo le digo que para hoy es tarde, y así va reduciendo los plazos para que ese tema sea temporal, y en 15 días eso no va a tener una afectación a las personas por las que estamos interesados todas y todos los costarricenses, no solamente la diputada Guido. Claro. Y hay plata ahorita en caja, en el IMAS, después de haber asignado 52,000 millones, tienen 100,000 millones aprobados. El argumento que ya dio la diputada, que tiene que sostener 3 meses, ya también ella entendió y cayó en razón de que la plata del INSS no se pierde, y entonces pueden usar lo otro, mientras que en 15 días se le aprueban los 75,000 millones del INSS y cualquier otro adicional que quiera venir. Pero yo sí refuto categóricamente que se le venda un mensaje a los costarricenses de que la oposición no entiende la indiferencia de estar pasándola mal en este momento. Gracias, doña Silvia. Doña Laura, su minuto final. De nuevo, el reconocimiento ha sido claro para todos los esfuerzos que se han hecho de previo para darle recursos al bono proteger y para poder tener las leyes que permitieron atender y han permitido atender esta emergencia. Pero nada hacemos con que eso se haya hecho si no hay la autorización para ejecutar los recursos, que es vía presupuesto. Si no hay una aprobación de presupuesto, esa plata puede estar ahí, puede estar garantizada, pero nadie la puede tocar. La plata que está para cada persona está garantizada para 3 meses. Yo no puedo recibir que se nos diga que entonces jineteemos la plata hasta que aquí haya voluntad política de aprobar lo demás. Eso no es de recibo, porque genera demasiada incertidumbre para esa persona que hoy recibe el bono, que entonces no va a saber si hay plata para que le llegue el 3er mes o el 2º mes, porque ya se le dio a una persona más. Para esa persona tiene que haber esa continuidad, y los nuevos beneficiarios pues están dependiendo de los recursos que aquí se están sin aprobar la ejecución de esos recursos. Y de verdad, todo este esfuerzo magnífico que se ha hecho, todo este trabajo que se ha hecho con la oposición, que han tenido un papel importante, que también lo tuvo don Elian desde el INSS cuando plantea estos 75,000 millones para el bono proteger, y ahora desde el Ministerio de Hacienda. Todo eso es algo que reconocemos, celebramos y mencionamos como como algo grande que se hizo en este país. Pero nada hacemos con eso
si no se puede ejecutar la plata. Y la plata está bien que esté ahí, pero nada hacemos con la plata ahí si no se le puede dar a la gente, con el gran problema de que para una esperar un día o una semana puede ser algo hasta rápido en términos de tiempo legislativo, pero no es rápido para quien necesita esa plata en este momento. Doña Laura, muchas gracias. Doña Silvia, muchas gracias. Ojalá en términos generales logremos algún arreglo, aunque yo les confieso que un punto común en ambas posiciones me parece muy complicado a esta altura. Doña Laura, muchas gracias. Doña Silvia, muchas gracias.